Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Y con mucho gusto y honor tengo para ustedes a un admirado hombre público de República Dominicana. Me refiero al doctor Wilson Gómez Ramírez, quien es presidente del Instituto Duartiano y quien trata de, en toda su carrera, de admirar lo que es el activo más acendrado de la República Dominicana, el padre de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte Ideh. Y de esto vamos a hablar en este programa y de los temas más medulares que tiene el país sobre la problemática haitiana y sus consecuencias. Después de la pausa volvemos. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Doctor, como si fuera una crónica de un evento anunciado. El tema de la sed con el tema de la remodelación de los haitianos en República Dominicana, ese tema que es tan cardinal y que nos atañe a todos los que amamos esta patria y los que somos patriotas. Me gustaría que nos dé una definición y su apertura de qué se trata, de lo que conllevaría este tema para la República Dominicana. Bueno, no hay duda de que esta problemática y el caso particular de Haití es un tema recurrente que nos llega a nosotros a través de distintas maneras. En ocasiones nos llega porque algunos agentes de la comunidad internacional de alguna forma tratan de presionar a la República Dominicana y nos acusan de discriminar, de alguna forma poner en práctica políticas racistas. Y también hay quienes se atreven a decir que nosotros somos partidarios, inclusive de una especie de apartheid en el Caribe. Esa es una manera de poner el tema en el tapete y que obliga muchas veces a que se hagan precisiones en ese orden. En otras oportunidades es desde dentro de nuestro territorio que sectores que tienen sus intereses particulares procuran pues acusar a los dominicanos de no ser suficientemente sensatos y de alguna forma expulsar del territorio nacional a los ilegales en masa, cuestión que no ha sido así, aunque realmente por la cantidad y el número de haitianos irregulares ilegales que están en territorio nacional, amerita de políticas de repatriación masiva, sin duda. ¿Se está haciendo en este momento? Bueno, mire, en ocasiones se inician y se ponen en práctica acciones, pero no son sistemáticas. Y entonces se frena el proceso por las presiones que se originan. Y aquí hay una especie de hipersensibilidad con respecto a la cuestión. Desde que un organismo internacional de esto reacciona, sabemos y se deja sentir que se frena un poco la actividad que se realiza orientada a poner en condiciones al país de manejarse y de particularmente evitar que esa población irregular e ilegal
siga ganando terreno. De hecho, tenemos problemas. Hay muchos puntos del territorio nacional que no son friusas, que no son hasta mosquitos, que tienen dificultades por la presencia masiva de haitianos. Y eso ocurre en muchos pueblos fronterizos, semifronterizos y otros que están alejados de frontera. Eso se va a reflejar permanentemente en las escuelas, en un alumnado importante, ocupando las aulas. La problemática que también resulta una repetición cada año de el desplazamiento de dominicanos de las aulas por parte de haitianos que tienen un sentido de la oportunidad muchas veces más marcado, más señalado que nosotros. Y entonces llegan más temprano a lo que son los centros escolares y logran matricularse. Pero ha bajado un poco esa percepción en las escuelas en este momento, que se acaba de abrir las clases. Mire, en las ¿O escuelas no? no, en las escuelas no. Lo que está percibiendo la gente es que en los centros hospitalarios hay una presencia menor, pero todo el mundo sabe que había un flujo permanente, Pero era motorizado, un negocio, claro, era un negocio. motorizado por bandas de gente que trabaja en eso, pero también entidades internacionales y programas de potencias importantes que tienen un despropósito con nuestro país y que particularmente tienen ese interés de que efectivamente nazca mucha gente en esa condición de irregularidad en territorio nacional. Eso no es un invento, eso es una realidad. Y por eso no hace mucho que había grupos que representan los intereses de los haitianos en territorio dominicano que estaban abogando porque se ejercieran presiones desde fuera hacia adentro y desde dentro inclusive para que esas personas que habían sido asentadas en ese libro de extranjería o Adquiriera libro la rosado, nacionalidad. en principio y con mira a conseguir la nacionalidad, se les asumiera con una residencia permanente. Y usted sabe que de ahí al paso de conseguir la ciudadanía, ¿verdad? Es un trecho corto. Era una especie de franquearlos para colocarlo en mejor condición, con más facilidad de obtener la nacionalidad dominicana. La verdad es que ese es el despropósito. No están conformes con ese proceso de regularización que todo el mundo sabe que fue anómalo, un proceso cargado totalmente de falsedades ¿Cómo documentales. podemos repetir algo que fue funesto en las pasadas administraciones? Bueno, lo que pasa es que ese es un interés permanente de esos intereses, de esas agencias y de esos organismos internacionales. Y Y del entonces, empresariado dominicano. bueno, claro, claro, porque el primer proceso de regularización fue todo un despropósito, es decir, mucha falsificación documental, muchas mentiras asumidas y vertidas en actos de notario, y con eso consiguieron pasar muchas personas, Pero ni ¿verdad? siquiera iban a esa regulación los haitianos. Sí, Lo veían como algo no importante. algunos, otros fueron y se beneficiaron. Y el empresariado, sin embargo, no procura esas personas que se beneficiaron, aún en esas circunstancias anómalas, ¿verdad? Pero tienen a fin de cuentas ya un documento, ¿verdad? La República Dominicana aportó documentos a partir de ese proceso. No, ellos quieren que otros más y más sean beneficiarios con un proceso de regularización, lo que indudablemente que choca con la Constitución de la República. Pelegrín Castillo dice que de regularizarse ahora
los haitianos irregulares en República Dominicana sería una fusión de la isla. Bueno, es que todo cuando se procura es precisamente eso. Es en cierto modo documentar personas de otra nación en territorio nacional. Y eso implica un compromiso, ¿verdad? Se compromete al país, pero además, como he dicho, esa pretensión contraviene el texto constitucional. ¿Qué dice la Constitución? Bueno, en el artículo 3, en la parte final, establece que el principio de no intervención en los asuntos internos de los demás países, naciones y estados, es un principio cardinal de la política internacional dominicana. ¿Qué pasa? Que la documentación que identifica a una persona, a un ciudadano, es una expresión inequívoca de la soberanía de cada estado. Cada estado, cada nación dota a su súbdito del documento que le identifica. No puede hacerlo otra nación, porque sería inmiscuirse en los asuntos internos de ese otro país. Y la ilegalidad no puede dar legalidad. Exactamente, es un principio inclusive que la propia Suprema Corte de Justicia validó y que el Tribunal Constitucional también acogió esa tesis, de que de una situación de ilegalidad no puede nacer derecho. Es decir, para que exista derecho, ¿verdad? Tienen que cumplirse con determinados preceptos y determinadas exigencias. Nosotros, la República Dominicana, debe librarle documentos al dominicano. Y fue un desacierto la cuestión de este libro de extranjería, porque todos los consulados de los distintos países, entre sus funciones, además de las propias, también tienen funciones atinentes al Estado civil. Es decir, nosotros, los dominicanos, que estamos en territorio nacional, bueno, pues nos beneficiamos de la documentación y de las disposiciones legales que nos amparan. Ahora, un extranjero que nace en territorio nacional de padres irregulares que no están conforme al derecho en el territorio nacional, tienen como alternativa acudir a esos consulados de sus países, en este caso Haití, que tiene más de un consulado, aquí tiene consulado en Barahona, tiene consulado en Santiago, tiene consulado aquí. Bueno, y el haitiano que nace aquí puede perfectamente ser declarado en ese consulado por las atribuciones propias que tienen los consulados que hacen el papel o rol de oficial del Estado civil y en consecuencia están facultados para expedirle documentos a sus súbditos, a los hijos de sus súbditos que están irregularmente en determinado país. Y a veces hay reglas y fórmulas que tienen que ser objeto de respeto. Por ejemplo, un extranjero en su origen que logra, ¿verdad?, establecerse con una residencia permanente en territorio nacional, no importa que sea haitiano de cualquier otra nacionalidad, perfectamente estando regularmente en el territorio nacional, le nace un hijo y ese hijo es dominicano. Ahora, eso no ocurre en Haití. Si a dominicanos que están regularmente en Haití, residiendo allí regularmente, le nace un hijo, no es haitiano. Pero Yusanguin, ¿cuánto es dominicano? Es cuando tiene un padre o una madre dominicano. Claro que sí, claro, pero el extranjero en este caso, que es la contrapartida, ha de estar regularmente en territorio nacional. Entonces, en Haití, de todas maneras, aunque estén regularmente y son de origen dominicano,
tendrían que hacer su declaración en el consulado dominicano. Haití no lo asume como nacionales de Haití. Y ese es su derecho porque esa es su constitución. Entonces ellos son muy exigentes, rigurosamente exigentes como los franceses, en ese orden. De ahí que nosotros tenemos que estar muy claros de que es necesario preservar la nacionalidad dominicana y el interés nacional. Aquí desafortunadamente la tendencia manifiesta es que se privilegia el interés particular. Poco le importa al constructor o al empresario turístico o al empresario agrícola o pecuario, poco le importa el interés general de la nación. Se inclinan por el interés particular y ahí es que está el problema. No se inclina por interés particular, se inclina por su bolsillo. Exactamente, que son sus intereses, porque en todo caso, en todas partes del mundo el interés nacional de alguna manera es privilegiado frente al interés particular. Nosotros como nación, por encima de todo, tenemos que preservarnos. El sacrificio es necesario y el sacrificio para todos. Yo creo que la autoridad nacional tiene que asumir un rol más activo. Nos reconoce porque yo particularmente he vivido experiencias recientes en frontera. Yo sé que hay esfuerzo. Y sé, ¿Cómo te ve la frontera ahora mismo? bueno, mire, hay una presencia importante militar. Se Y de está... Estados Unidos, ¿Eh? ¿cómo la ve en la frontera? Dicen que hay, por ejemplo, alguien que está tratando de sacar a las pandillas de Haití. Bueno, mire, todavía eso, Mercenarios. sí, todavía eso en Haití sigue la situación prevaleciente de inseguridad, de descontrol, de predominio de las bandas frente a cualquier asomo de autoridad. Eso se ha esfumado. Ya usted ve que el cuadro penoso es que Kenia, que es la mayor representación militar que hay allí, está a punto de retirarse, no ha recibido el apoyo. Los otros ¿Qué ha países, hecho, ¿qué ha hecho Kenia con entrar a Haití en beneficio de desplazar a las bandas? ¿Cuál es el bueno, papel? ellos han tenido el interés. Ellos resulta que se motorizaron y se movieron por las ofertas y los compromisos que contrajeron grandes potencias y organismos internacionales con Kenia. Bueno, el secretario de la ONU dice que solo un 10% de esos convenios, o decir que iba a dar esos potencias, un Exacto. 10% es lo que ha dado. Exactamente. Entonces ellos hicieron un esfuerzo, pero no pudieron en ningún caso superar la fuerza y el empuje de las bandas. De modo y manera que a tanto tiempo las bandas tienen más del 90% de control en lo que es la capital. Y los kenianos no pudieron ni siquiera controlar el aeropuerto. Y entonces realmente es un fracaso y es una pena que esto así resulte, porque la verdad es que se esperaba que este fuera un contingente de avanzada y que sobreviniera una presencia importante capaz de frenar el empuje de esos grupos armados que están operando en Haití, que tienen eso sobre ese pueblo, que no permiten que se haga vida común allí y que realmente han sembrado el terror por doquier. Es una situación muy difícil. Yo creo, doctor, que con el aspecto de la llegada del presidente Trump a Estados Unidos y que Biden fue que hizo todos los contactos con Kenia, ahora Trump está planteando con Panamá
un ejército de 500.000 hombres para hacer el frente a las bandas, precisamente en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué usted cree de ese propuesto? Mire, yo creo que en definitiva lo de Haití hay que tomarlo de manera integral. Si bien es un paso importante, el desarme y la pacificación no es todo. Haití necesita realmente de un esfuerzo serio de la comunidad internacional que como primer paso realmente logre su pacificación. Pero ese país necesita que sus columnas institucionales sean levantadas. Ahí se requiere que haya un esfuerzo muy importante, yo diría que de reingeniería, para que ese pueblo encuentre el camino, ¿verdad? Ahí se necesita trabajar en tantas cosas porque su economía está destruida. Los registros civiles prácticamente no existen. Sin registro civil no puede haber un registro electoral. Y en consecuencia, plantearse elecciones como se plantean en un tiempo determinado, sin una garantía, sin una organización a fondo, sin unas estructuras institucionales que le permitan como país avanzar y en consecuencia mandarle un mensaje de esperanza a ese pueblo y a los haitianos que están fuera de Haití. Si no se hace un esfuerzo serio, pero muy serio en ese orden, no se va a alcanzar el propósito y nosotros vamos a seguir cargando con esa situación, porque la verdad de todo esto es que la República Dominicana ha sido severamente afectada. La gente no imagina el costo que tiene esa seguridad en frontera, seguridad marítima, seguridad aérea, Y la seguridad propia terrestre. repatriación de los haitianos. ¿Cuánto cuesta la No República solo Dominicana? eso, lo que le significa el presupuesto general de la nación en términos de salud, educación, programas sociales de los que se benefician, etcétera. Son verdaderas cargas. Fíjese que se habla mucho de la discriminación del haitiano. Y dice que los haitianos no ayudan. ¿Qué tanto es No. lo que nosotros le damos en relación a lo que ellos aportan a la República Mire, Dominicana? mire, es todo lo contrario. Si hay algún privilegio en el país, se privilegia al haitiano por lo siguiente. Eso creo. Cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que no sea Haití, para establecerse en territorio nacional y conseguir una residencia, sea provisional o permanente, ese ciudadano tiene que buscar un garante, una especie de fiador solvente, inclusive que tenga bienes inmuebles, como garantía de que esa persona no se va a constituir en una carga para el Estado. Como son en Estados Unidos, si tú ¿Usted me entiende? no haces una FIDAVI, me parece que Pero se eso llama, sí, pero eso no es puede una entrar. garantía, pero eso se le aplica a todo el mundo menos al haitiano. Mire a ver si no se Si lo privilegia. generosos que somos nosotros. Claro, mire a ver si no se privilegia. Y yo le voy a decir una cosa, lo que reporta el haitiano en términos de su trabajo, bueno, ellos se benefician de un salario, de un trabajo. Pero lo manda para Haití y sube Exactamente, la prima. exactamente. Nosotros le damos todos los servicios aquí, pero ellos pagan muy pocos servicios. ¿Cuántos haitianos usted cree que pagan electricidad Nadie, en el ningún territorio haitiano. dominicano? Entonces, Claro. o pagan agua, o pagan el servicio de recogida de basura, o tributan a impuesto interno. Y si le alquilan una casa de dos, meten 50. Exactamente, hay un descontrol en ese orden y es muy difícil. El país tiene una carga pesada, ¿eh? Y yo creo que de cualquier manera hay que seguir con el mayor sentido de responsabilidad con el proceso de repatriación. La República Dominicana tiene que reasumir el control integral de su territorio. Ya nosotros tenemos experiencias negativas. Se sabe muy bien que hemos cedido territorio por mucho tiempo. Nosotros podemos seguir reeditando
ese tipo de capítulo. Nosotros tenemos necesariamente que entender que la República Dominicana, como país, ya ha cumplido con creces con la solidaridad con Haití. Nadie en el mundo ha aportado tanto, ha dado tanto a esa nación, a ese país, a ese Estado, aún con su deficiencia, como la República ¿Usted cree Dominicana. que en alguna parte de nuestra historia futura eso será reconocido, no solo por el organismo internacional, sino por los propios haitianos? Mira, hay un problema histórico. El haitiano puede reconocer a cualquiera una contribución, una colaboración, pero a la República Dominicana es muy difícil porque a ellos por años Le metieron un odio a República le Dominicana. inculcaron que nosotros de alguna manera le desplazamos y que esta parte de la isla correspondía a Haití. Ellos han creído eso, no se han organizado, siempre han estado divididos y ese ha sido un escollo para su progreso. Ellos no empujan en una misma dirección, no se entienden, es una dificultad, no conocen la unidad nacional, no tienen ese sentimiento patriótico real, No ¿verdad? luchan por su país. Que les permita encauzar un esfuerzo, una lucha, una acción organizada, orientada a superarse a partir del trabajo, del orden, de la disciplina. Y ni una familia, ni un sector, ni un pueblo, ni un país progresa si no se organiza, si no actúa con disciplina, Y en si no orden, actúa con amor a su patria. exactamente, y a sabiendas de qué procura, hacia dónde va. Es muy difícil si no se tiene y no se cuenta con eso, que se alcancen niveles importantes de progreso. Vamos a seguir hablando de eso, doctor, después de la pausa. Enseguida volvemos. Doctor, antes de entrar al set, yo le hablaba de cómo yo admiraba a muchos extranjeros que viven en República Dominicana y otros que están fuera de República Dominicana, pero que ven el progreso que tenemos y la apertura y lo bello que es nuestro país y lo empático que somos los dominicanos, cómo ellos nos están mirando. ¿Cómo usted cree que eso puede imantar en el pueblo dominicano para que ellos se vean en sí mismos y aprecien lo que tenemos? Bueno, yo pienso que en definitiva los dominicanos hemos aprendido desde la fundación de la República la necesidad de preservar lo conquistado y de trabajar todos los días en favor de que eso prevalezca. Son 181 años de vida republicana y el pueblo dominicano aprendió con los trinitarios, aprendió con Duarte a valorar la soberanía, a configurarse como una sociedad que se identifica plenamente con los deseos de progreso y superación. Hemos vivido momentos difíciles, hemos Pero enfrentado, todo pasa, sí, todo pasa. hemos enfrentado potencias, hemos Hemos sido, sacado el ejército claro, mayor del claro, mundo, lo hemos claro, sacado de aquí. claro, recibimos el impacto de todas estas invasiones y en todo momento el pueblo dominicano ha dado la misma respuesta. Lucha denodada, Eso está en el himno. claro, sistemática, para permanecer como un pueblo soberano e independiente. Eso está en el himno Sí, y en lo que nos dejó Duarte. exactamente. Esa frase tan Contundente, emotiva, sí, sí, sí. contundente, como se Sí, dice, sí, sí, sí. que nos llega al corazón y Sí, accionamos por eso.
Exactamente. Y entonces esos sentimientos se han sembrado en el espíritu y el corazón del dominicano. Y por eso tantas luchas. Nosotros hemos escrito páginas inolvidables. Esa página que se escribió de 1844 a 1856, esos 12 años de guerra frente a Haití precisamente, Sí. una treintena de encuentros, combates y batallas de trascendencia. Un pueblo que no tenía experiencia, que no tenía ejército. Haití, que tenía 40 años ya de haberse establecido La, como un la estado. mayor colonia Claro, y del mundo claro, nuevo, claro, y el primer estado latinoamericano. negro, que se No, no, independizó. no, Ok. de todos los países de América Latina fue el primero en conseguir su independencia y convertirse en estado en 1804. 40 años después nosotros lo conseguimos precisamente enfrentándolo a ellos, porque ellos sí se sentían muy bien procurando su libertad, pero muy mal frente al pueblo dominicano que quería su propia libertad también. Y esclavizarlo como lo esclavizaron. Exactamente. Entonces, ese esfuerzo sistemático y esa lucha permitió que el pueblo dominicano, el campesino descalzo, sin camisa, asumiera la defensa patria con sus armas de labranza, sus armas de trabajo, con piedra, con palo, como fuera. Iba desarmando al haitiano hasta escenificar el triunfo de las armas de la República y consolidar su soberanía y su independencia. Y entonces, todas las veces que vinieron los españoles o vinieron los norteamericanos, entonces antes los franceses, todas las veces ese pueblo se armó y procuró restablecer su condición de soberano, de libre, de independiente. Una lucha permanente y una identificación plena de sus emblemas nacionales, ¿verdad? En todo momento ese pueblo escribió páginas de gloria. Bueno, todavía eso que ocurrió en nuestro país en 1965, Mm. de un pueblo en las calles, en armas, defendiendo la Camaño. Constitución. Después de Duarte, Camaño es mi segundo héroe. Bueno, pues no hay duda de que es uno de los grandes dominicanos y entonces, bueno, sin lugar a dudas que esa página escrita, porque ¿qué de diferente tiene esa acción armada? Bueno, que es un pueblo en las calles defendiendo su constitución. Por eso fue una guerra constitucionalista, una guerra patria, su constitución y sus derechos fundamentales, y particularmente el derecho a la soberanía. Esas son páginas que escriben los pueblos grandes. Nosotros podemos ser una nación pequeña de tamaño, pero de un corazón, de un espíritu y de una mente grande. ¿Y por qué nosotros aparecemos hoy en el concierto de naciones latinoamericanas y del mundo como un pueblo de estabilidad? Pese a todo, pese a la amenaza haitiana, pese a toda esa situación de descomposición tan cercano a nosotros, pero este país se mantiene con una firmeza admirable. ¿Qué es lo que no han entendido los empresarios nuestros? Ellos no saben lo que significaría si se rompe ese equilibrio. Ellos desconocen que serían los más perjudicados porque nosotros dependemos de la seguridad Y, jurídica y y de la sin el estabilidad. territorio que lo vio nacer. Ujú. Así es. Este es el territorio propio Nunca será mejor en ningún sitio del mundo que, con este, todo el que dinero aquí, que tenga si claro. no tiene ese eh, ligazón con Sí, esta patria. sí, sí, sin duda. Que eso es lo que hace el patriotismo, ese sentimiento profundo, a fondo, por el terruño. Y nosotros decimos, bueno, pero han pensado, han pensado estos empresarios que abogan con tanta alegría por procesos
de regularización, en lo que significaría la alteración del orden en el país. Usted sabe lo que eso significaría para sus propias inversiones, porque estamos viendo lo que está pasando en Haití. Uno no puede ser tan obtuso, Obcecado. sí, que no advierta que esa situación es una amenaza para esta parte del territorio, pero una amenaza cierta. Por eso digo, nos está costando mucho mantener la paz aquí y la seguridad. Pero lo vamos a lograr. Claro, la historia nos dice que hemos triunfado siempre y que hemos Pero logrado está costando imponernos, tanto. pero es muy alto el costo, el precio ha podido ser menor en la medida en que se hagan los procesos que nos corresponden hacer. La República Dominicana realmente merece vivir y disfrutar de esa paz. Por fortuna, el dominicano siempre generoso, tolerante, ¿verdad? Y Empático. solidario, empático. Empático. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra con mayor sentimiento de solidaridad frente a un extranjero que el dominicano, a extremo tal de hasta Eso es lo que perjudicarse. lo están ahora mismo apreciando los Ujú. extranjeros. Sí, sí, porque ese es el fuerte nuestro. Si bien la belleza, ¿verdad? La naturaleza, que ha sido muy pródiga con nosotros, pero Pero hay un sin esa elemento, empatía no, ese capital no hay la humano. atracción que tenemos. Exactamente, la gente se siente acogida. El dominicano es cálido, abrazador, acogedor. Y eso lo aprecia un turista porque se sienten en casa. La cantidad de personas que vienen aquí se establece a partir de una primera experiencia. Es un número importante y se proponen venir aquí, establecerse aquí. Aquí hay mucha gente que ha venido a vivir sus años De retiro, por de ejemplo. retiro y de disfrute. Y entonces, bueno, todo esto es parte de lo que oferta la República Dominicana. Por eso tenemos que hacer conciencia de cuidar esto. Nos corresponde a todos cuidar esto, cuidar el país, cuidar la República, el interés nacional. Precisamente, yo digo que en la medida en que nosotros vamos descubriendo esos elementos importantes de nuestra historia, esa defensa apasionada de los grandes hombres y mujeres de nuestro país, que en la suma de esfuerzo han logrado dar nuestra patria y dar nuestro país. Cuando uno conoce, hurga y se detiene y particularmente recoge esos contenidos, es cuando uno aprende a amar este país. Y realmente los dominicanos definitivamente somos una mezcla de raza que no es cierto que optemos por discriminar a nadie, por Eso no está en ADN no, nuestro. no está, No no está, está. no está, ni estará. Ni estará porque a fin de cuentas nosotros somos una mezcla y nosotros reconocemos a todo el mundo Pero en lo que señor, son ¿y sus qué fue virtudes, José Francisco Peña Gómez, de origen haitiano, República Dominicana? exactamente, y Pero otros. él que alcanzó Ujú, grandes triunfos claro, como político. tuvo la oportunidad, claro, y lo mismo nuestros líderes en sentido general en el campo deportivo, en el campo de las letras, en todos los campos, encuentras una mezcla, en definitiva, y no hay una discriminación. Premios nacionales, gente que está en los espacios más privilegiados del país, con los reconocimientos mayores, sin ningún problema. Es lo contrario. Lo que tuvieron en su constitución siempre, el no permitir que un blanco tuviera una función pública o pudiera Era los ejercer, haitianos. o pudiera ejercer derechos. Es más, nosotros mismos. O sea, los de esta parte de la isla
por mandato constitucional no podíamos tener ni propiedad inmobiliaria ni ocupar cargos públicos mientras estuvo reinando los 22 años de ocupación. O sea, es una prohibición. Bueno, doctora, ahora que usted habla de eso, me gustaría traer a esta mesa lo que hemos por mucho tiempo abogado, que la moral y cívica se intronice en nuestra educación, y ya lo logramos. Usted me dijo que se encontró con el secretario de Educación y que le prometió y que ya eso está funcionando, porque Sí, esa violación en masa que hubo recientemente en República Dominicana, oprobiosa, eso no se hubiera dado si así tuviera es. en nuestra educación normal lo que era moral y cívica. Claro, Vamos claro. a hacer un aplauso Sí, hay que aplaudir esa esa decisión, sí, sí. decisión tan importante Sin para la duda, República sin duda, Dominicana. sin duda. Si un legado va a dejar el presidente de la República, va a ser que volvió la moral y cívica a la educación dominicana. Yo creo que sí, la reintroducción de la moral y cívica a los programas curriculares es un paso trascendente. Nosotros siempre hemos dicho que de la misma manera que se le inocula a un niño una vacuna para protegerlo de los ataques de enfermedades, de infectos contagiosas, asimismo, cuando a un niño, a un joven, se le administran lecciones de moral y cívica, se le protege de muchas cosas. En primer lugar, se le colma su cabeza de valores. Y esos valores se van a constituir en un freno frente a cuestiones que pueden ser vistas, ¿verdad?, como atracciones en el medio nuestro, las tentaciones llamadas que se dan en quien maneja recursos ajenos. Si usted tiene valor en su cabeza, ese es el freno, porque usted tiene unos valores que van a impedir que usted incurra en acciones de corrupción, por ejemplo, en administración de fondos públicos o privados ajenos. Pero eso mismo va a impedir que usted arroje basura a la vía pública sin control. Pero eso mismo le va a frenar para que usted sepa que sus derechos son una continuación de otros y que preceden otros derechos y que en consecuencia, si usted va a poner una música en su casa, tiene que ponerla que alcance su casa y no Que afecte la agrede vecindad, al por vecino. ejemplo. Pero lo mismo, un policía, un profesional, un ciudadano común que tenga valores, va a asumir un comportamiento distinto. Usted sabe el problema que tenemos nosotros en el país con la vida en los residenciales, Uh -huh. en esos apartamentos o unidades funcionales que están bajo el sistema de condominio. El problema por la ausencia de sentido de responsabilidad. Y entonces eso es una cuestión que produce conflictos de permanencia por la falta de una formación, de una educación. Y entonces eso es vital, eso es esencial. Nosotros no podemos pretender un cambio importante, ni en la policía, ni en la justicia, ni en el Ministerio Público, ni en el profesorado, porque al profesorado también le hace falta esa formación, Exacto. ¿entiendes? No Porque, puede venir lo más de lo menos. claro, porque la ausencia de esa formación impidió que a muchos maestros, sus padres, pudieran inculcarle esos valores. Entonces, retomando esto hacia, yo diría que un corto plazo, porque un niño que hoy tiene 7 años y recibe esas lecciones, ¿verdad? Ya en un proceso de 5 años, 6 años, comienza a verse fruto concreto, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a procurar una ciudadanía responsable, porque no es casual que hayamos tenido esa mala experiencia de dominicanos que están en Europa, principalmente en España o en Estados Unidos, usen inclusive el nombre de los trinitarios. Trinitario, oiga. Oiga, un nombre sacrosanto para los dominicanos, ¿verdad? Una manifestación y una expresión patriótica para ellos hacer acciones delictuales, para delinquir, para cometer crímenes.
¿Qué nos dice eso? Ausencia de valor en esos jóvenes que salieron de nuestro país y que no fueron protegidos por esa formación fundamental integral. Esa es la importancia de la formación en moral y cívica. Y hay que insistir en eso, y esa conquista no puede bajo ninguna circunstancia afectarse. Al contrario, a más pase el tiempo, más esfuerzo para que se amplíe el ámbito de comprensión de esta materia. Pero si vamos a celebrar que vuelva la moral y cívica, no estás educando, vamos también a renovar que historia patria de República Dominicana Claro. también fue quitada de nuestro pensum en las Y escuelas. distorsionada también. ¿Qué está pasando con eso? ¿Usted ha tenido algún contacto con esta posibilidad de que se vuelva a eso, normalizar como antes? Sí, como no. Fíjese que el artículo 63, numeral 13 de la Constitución establece primero la obligatoriedad de la moral y cívica, pero también la enseñanza de los valores y emblemas nacionales, de la historia nacional. Y ahí juega un papel importante, muy importante, la Academia de la Historia y los historiadores que están bien sintonizados, porque también tenemos gente aquí que maneja la historia, pero desde otra perspectiva. Nosotros tenemos que ¿A qué se procurar. debe eso? Eso lo dijo Bueno, hace mucho, ¿cómo se llama? Moya, Moya Pons, Moya Pons, Moya que Pons. están alejados los Sí. historiadores dominicanos de la problemática dominico-haitiana. Sí, hubo una corriente dentro del mundo de los historiadores donde había gente que no se identificaba con la línea trinitaria y eso gravitó mucho, inclusive en la propia Academia de la Historia se generaron esos impulsos y aparecieron jóvenes historiadores muy inteligentes, pero lamentablemente con esa distorsión, porque lo habían apadrinado personas que estaban con una línea distinta. Y entonces, por suerte, las cosas han ido cambiando poco a poco y nos hemos ido reorientando de modo y manera que nosotros esperamos en Dios que las cosas sigan en ese orden, que los lineamientos trinitarios y que la historia dominicana sea cada vez más clara, mejor administrada, que conozcamos los capítulos históricos, porque es que hay mucho desconocimiento. En el mismo caso de Duarte, que es una figura digna de ser No es vista. tan conocido. Debemos conocerlo más Y los dominicanos. sobre todo en sus facetas, porque Duarte tiene muchas facetas. Esa faceta militar de Duarte, desconocida por la gente, del primer militar de carrera. 9 años en carrera, en la Guardia Nacional Haitiana. Entró como cabo, siendo capitán, jugó un rol importante en la defensa patria y en sacar del territorio nacional los remanentes de Juan Pedro Boyer. Un estratega. Duarte, no hay duda, Duarte pactó con los liberales haitianos para confrontar a los conservadores y para él impulsar su proyecto de independencia. Y lo logró. Y lo logró. Y cuando se destronó a Juan Pedro Boyer, entonces él, en su alianza, ¿verdad? Muy puntual y muy bien llevada con Charles Gerard, avanzó hasta que Charles Gerard se dio cuenta que fue una línea de acción de Duarte para su propósito. No como él en principio creía, que era para beneficiarlo a él como gobernante de Haití. Y entonces ahí viene la gran persecución contra Duarte. Ahí es que viene él en 1843, Charles Gerard encabezando a esos contingentes militares detrás de Duarte. Ahí es que Duarte tiene que irse a escondite y salir del territorio nacional.
Por eso lo sorprende la proclamación de la independencia fuera del territorio, pero muy atento a todo. De manera que proclamada la independencia, ya antes de los 15 días, Duarte estaba aquí y se recibió a Duarte como tenía que recibirse. Y él no quiso ser presidente Y porque él quería la legalidad. claro, porque él entendía que él no podía ser presidente sino fruto De una elección. de una expresión legítima del pueblo a través de las urnas. Él no creía en la aclamación. Y por eso, en su proyecto de constitución lo dice, que tiene que ser legítimo el gobierno y que no se puede obedecer ninguna orden ni disposición de un gobierno ilegítimo. Última pregunta, medio minuto. ¿Qué le parece de la cedulación que viene por ahí, la Junta Central Electoral? Bueno, la Junta ha estado adoptando algunas providencias importantes. Ellos han tenido el cuidado desde la misma versión del escudo nacional para que esté correcto, hasta la propia figura de Duarte en la cédula, de modo que no haya duda con respecto a esa línea gráfica que han de seguir. Y yo creo que hay celo con lo que tiene que ver con el registro civil. Yo creo que hay conciencia. Una de las cosas buenas, Revisarlo. sí, una de las cosas buenas que ocurrió a partir de la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional fue la depuración del registro civil. Se mejoró mucho. El esfuerzo tiene que ir y tiene que continuar con la fiscalización, el control y los esfuerzos depurativos del registro civil, porque a fin de cuentas, en el registro civil se fragua la patria. Bueno, doctor, este es un programa histórico. Hasta las lágrimas de la productora me sacó usted con toda su exposición de patriotismo. A ustedes, amigos televidentes, se puede darle las gracias al doctor Wilson Gómez Ramírez, que ha vertido en este programa lo patriótico que es y como él ama a Duarte, que es nuestro primer patriota y quien es para nosotros los trinitarios de ahora un orgullo de programa para que sea una semilla para los que lo estén viendo en este programa. Muchas gracias por venir. Bueno, siempre es un honor estar aquí en Opinión Pública. Muchas gracias. A ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo donde yo de nuevo les encuentre en otra Opinión Pública. Hasta entonces.